Casiano y pues en este día iniciamos una nueva semana. Iniciamos la semana 3 del cuadernillo número 5 titulado Crecer con Salud. Este es referente al grado cuarto y quinto. Pues tras una semana que tuvimos bastante efectiva, hoy iniciamos la tercera con mucho positivismo y energía para realizar estas actividades sumamente interesantes que tenemos en esta semana. A propósito de esto, vamos a ver de qué se trata esta semana. Y nos dice, semana 3 titulada Estoy creciendo. En esta semana identificarás el concepto de ciclo, analizando el de la vida humana desde el nacimiento hasta la reproducción. Además, repasarás cómo utilizar las formas verbales para referirte a tiempos pasados, presentes y futuros, y analizarás cómo se usan estos verbos en una infografía. También vas a escribir tu propia autobiografía. Asimismo, observarás los tiempos en distintas funciones corporales y continuarás interactuando con situaciones que involucren fracciones, porcentajes y proporcionalidad directa. También analizarás cómo cambia la relación entre una altura de la cabeza y el cuerpo humano en distintas etapas de la vida. También conocerás una técnica de dibujo de rostro de distintas edades a partir de ejes de figuras geométricas. Y finalmente, las actividades 7, 8, 9 y 10 de esta semana te invitarán a repasar lo hecho durante la primera parte de este plan. Tus producciones se harán en 4 hojas sueltas numeradas y con tu nombre para enviar la producción a tus docentes. Grapa o une todas las hojas y prepara una portada que incluya tu nombre, el del centro educativo, el nombre del docente y el grado. Recuerden que al inicio, en la presentación de este cuadernillo, pues estuvimos hablando de que consta de 7 semanas y que cuando termináramos la semana número 3, pues íbamos a hacer un trabajo práctico, un trabajo final de estas últimas 3 semanas que íbamos a entregar a su maestro. Pues en esta semana estaremos trabajando con esa producción final. Los materiales que vamos a necesitar en esta semana son cartulina o papel grueso. Vamos a necesitar 4 círculos de cartulina, 2 hojas de papel, puede ser de revista o de periódico, hojas en blanco para utilizar como borrador, pegamento, tijera, lápiz de carbón y de colores. Inmediatamente vamos a ir a nuestra actividad 1 titulada El ciclo de la vida. En esta actividad 1 conocerás el concepto de ciclo, que es un modo de representar actividades humanas o fenómenos naturales que se repiten. En otras palabras, aquí observarás el ciclo de la vida humana. Tal y como nos indica este icono, esta actividad la vamos a escribir en el cuaderno para que no se nos olvide. Nuestra tarea 1 nos dice, los ciclos en la naturaleza y en la vida diaria, el sol sale por la mañana, hace un recorrido por el cielo y finalmente se esconde. Al cabo de unas horas, todo volverá a comenzar. Este fenómeno se llama ciclo solar. Levantarse, desayunar, jugar, comer, seguir jugando, cenar, acostarse a dormir. Esto también es parte de un ciclo que se llama ciclo de actividades, que los niños y las niñas repiten todos los días. Entre las características fundamentales a ser consideradas en los ciclos es que transcurren en periodos de tiempo. Por ejemplo, a las 8 de la mañana me levanto, desayuno a las 9, a las 10 hago mis tareas, a las 11 juego un poquito, a las 12 almuerzo, a las 3 salgo a jugar. En fin, el tiempo también juega un papel importante en lo que es el ciclo. Entonces, estas situaciones o acontecimientos ocurren en una secuencia previsible y ordenada, o sea, de principio a fin, desde que te levantes hasta que te acuestas. En esta imagen le muestra una infografía sobre un ciclo de actividades diarias de una persona. Aquí vemos que en la noche se duerme, en la mañana se levanta, hace sus tareas,
al mediodía almuerza, en la tarde corre o hace actividades físicas y luego vuelve y se acuesta en la mañana. En fin, esto es un ciclo de actividades diarias que hace este personaje. En esa infografía que está aquí, las flechas indican la dirección de los pasos del ciclo que se representan en actividades cotidianas del niño o la niña, que fue lo que les acabé de decir. Ahora bien, ¿cuántas actividades muestra el ciclo de actividades cotidianas del personaje de la infografía? ¿Cuántas actividades muestra? Vamos a contar. 1, 2, 3 y 4. Entonces muestra 4 actividades. Esta pregunta ustedes la responden. En su cuaderno, recuerden, escriben 4. Si fueras a dibujar tu ciclo, ¿cuántas actividades colocarías? Piensa cuántas y cuáles realizarás durante un día. Ahora dibuja en tu cuaderno la representación del ciclo de tu actividad durante un día común de la semana. Es decir, usted va a hacer ahora su ciclo personal. ¿Qué usted hace desde que se levanta hasta que se acuesta? Y lo va a colocar así con flecha. Obviamente, quizás usted tenga más actividades que otros, pero pues usted escribe su ciclo. Y lo escriben en el cuaderno. En la tarea 2 nos dice el ciclo de la vida humana. A lo largo de su vida, las personas también recorren un ciclo de crecimiento y desarrollo. Hay una secuencia ordenada desde ser bebé, niño o niña, adolescente y joven, hasta convertirse en una persona adulta. La siguiente infografía representa el ciclo de diferentes etapas de la vida de las personas. Escribe en tu cuaderno cada etapa de la vida y el nombre de familiares que estén en esas etapas. Bien, pues este icono es para escribirlo en el cuaderno, así que esta tarea también la vamos a escribir en el cuaderno. Y tal como nos indica aquí, y vamos a escribir el nombre de familiares que estén en esas etapas que están aquí. Aquí nos dice, imagen 9, infografía relativa al crecimiento y desarrollo humano. Aquí vemos la primera infancia, luego la niñez, que representan estos dos, la adolescencia, la adultez y la vejez. Esto lo vamos a escribir en el cuaderno y a lo que se refiere aquí es decir, por ejemplo, si en mi familia hay un niño que está en la infancia y se llama Ana, pues aquí yo voy a escribir Ana, suponiendo. Si hay 2 niños que están en la infancia, usted escribe el nombre de esos 2 niños. Si hay uno, por ejemplo, que está en la niñez, que está más o menos en estos tamaños, y se llama Juan, pues yo voy a escribir Juan aquí. Si hay más de uno, recuerden escribirlo. Si mi abuela está en esta etapa de la vejez y se llama María, pues yo escribo el nombre de María aquí. Eso es lo que ustedes van a hacer. Si hay personas que están en la adultez, el nombre de su papá, de su mamá, de sus tíos. Aquí si tienen hermanos que tienen entre 13, 12 y así, pues usted escriben los nombres ahí y eso es lo que ustedes van a hacer. Luego tenemos la tarea 3 que dice, he cambiado. Piensa en los cambios que has vivido con relación a tus gustos por comer y beber, tu fuerza, tu tamaño y tu destreza para realizar actividades deportivas, tu habilidad para leer y hacer cálculos, y tu preferencia con la música para escucharla y bailarla. Anota los cambios que has experimentado en orden desde el más lejano de tu infancia hasta el más reciente y comparte esa lista con tu familia para completarla. Este icono también es para escribirlo en el cuaderno, así que ustedes van a hacer esa lista. Van a escribir las cosas que a ustedes les gustaba y las que les gusta ahora. Por ejemplo, a mí me gustaba cuando yo era niña jugar con muñecas y ahora pues hago videos para YouTube, como estoy haciendo ahora. En la niñez pues a mí me gustaba saltar la cuerda. Ahora pues yo hago ejercicios corriendo o quizás voy al gimnasio. En fin, de eso se trata. Ustedes van a hacer la lista de lo que hacían antes y lo que hacían ahora. Ahora la actividad 2 que nos dice el tiempo y los verbos. En esta actividad ordenarás formas verbales y los tiempos pasado, presente y futuro.
Además, empezarás un cuento de un personaje que vive hechos muy raros con el tiempo. La tarea 1 nos dice pasado, presente y futuro. En esta tarea vas a sistematizar una clase de palabras que ya has usado mucho, que es el verbo. Lee estas oraciones atendiendo a cómo terminan los verbos subrayados. De recién nacida yo tenía dientes. Este es el verbo. Recuerden que cada palabra que está subrayada son los verbos. Antes le temía a la oscuridad. Ahora soy grande y no le temo. Este es otro verbo. Estarás, otro verbo, estarás en otro grado el próximo año. Ayer comí un helado y mamá cocinará arroz. Cada una de estas frases pues tiene verbos en pasado, presente y futuro. Entonces, en esta tarea número 1, que es la continuación, pues nosotros vamos a marcar con una cruz el recuadro que corresponda al tiempo pasado, al presente y al futuro. Aquí pues podemos ver que los verbos en pasado cumplen con una particularidad que terminan en ia. Y este verbo que dice tenía es en pasado, es ayer. Entonces marcamos con una cruz esta parte. En pasado. Temía también está en pasado, así que marcamos con una cruz. Temo, o sea, es ahora que estoy temiendo, entonces está en presente. Estarás, muy lejano, está en futuro, porque va a pasar, no está pasando. Comí, está en pasado, eso fue ayer, y cocinarás, está en futuro, porque no va pasado. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, tú vas a cocinar mañana, tú cocinarás mañana, eso es mañana, o sea, no es hoy, es en el futuro. Entonces, aquí vemos que tienen subrayada las últimas partes en que terminan, pues, estos verbos. El verbo pasado suele terminar en ia o i. El verbo en futuro suele terminar en as o an. Comerán, ustedes correrán mañana, ustedes caminarán. Bien, eso es futuro. Y pues el presente que termina en vocales. Come, temo, camino, corro y así sucesivamente. Pues entonces luego nos invita a leer esta importante información que dice que los verbos son palabras que indican acciones y estado. Por ejemplo, caminar, que indica una acción, estar, permanecer, indica un estado. Es decir, acciones y estado. Caminar, correr, saltar son acciones. Estar y permanecer indican estados. Entonces los verbos también se representan en distintos modos para indicar si la acción sucede en la realidad, si es una orden o si es una posibilidad. En esta actividad se usa el modo indicativo que se refiere a acciones reales que están sucediendo. Entonces, las terminaciones de los verbos indican el tiempo en que sucede la acción o el estado, pasado, presente y futuro. Y tenemos aquí la tarea 2. Dos formas del pasado. En la siguiente oración, los dos verbos están en pasado. Caminaba tranquilamente y de pronto tropezó. O sea, los dos verbos están en pasado. Pero estos dos verbos, hay uno que indica una acción que venía pasando hace mucho tiempo y una que pasó de momento. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a escribir esos dos verbos en la acción que correspondan en estas frases. Por ejemplo, este verbo indica una acción que venía sucediendo desde antes. Caminaba o tropezó. Colocamos caminaba, porque esto sucedía desde antes. Y pues lo escribimos en esta parte de aquí. Luego, este verbo indica una acción que sucedió de pronto en un momento determinado. Y pues aquí colocamos tropezó en esta parte de aquí.
Esto lo copian lo escriben directamente desde el cuadernillo si lo tienen, o si desean pueden copiarlo en el cuaderno. Pero el icono es para completar en el cuadernillo. Y por último tenemos la tarea 3 que dice una historia con el tiempo. Relee el cuento en los volcanes. ¿Se acuerdan de ese cuento en los volcanes? Donde nosotros conocimos a los personajes Nachito y Mariquita. Por si no se recuerdan de ese cuento, pueden ir a mi canal de YouTube directamente y pues ese video yo lo tengo aquí en el número 1. Entonces ustedes le dan a reproducir este video y pueden observar inmediatamente que se va a narrar. Entonces aquí se van a acordar de cómo era ese cuento, los personajes que fueron Nachito, Mariquita, Don Yo, y así sucesivamente. Y pues entonces, ahí entonces usted se va a acordar de cuáles eran esos personajes y todo eso. Entonces, ustedes luego van a hacer lo siguiente después de recordar el cuento. Van a escribir, van a elegir uno de esos personajes que están en ese cuento de los volcanes y van a escribir, a crear una historia que cuente el ciclo de su vida de uno de esos personajes. Si usted eligió, vamos a suponer, a Mariquita, pues usted va a crear una historia que cuente el ciclo de vida de Mariquita. Y vamos a seguir esta guía que está aquí. Por ejemplo, cómo era el personaje de Mariquita cuando nació, cómo era cuando tenía tu edad y escribe después cómo imaginas al personaje en su juventud y en su vida adulta. Prácticamente ustedes van a ser muy creativos aquí. Van a escribir cómo era Mariquita cuando nació, cómo es cuando tenía su edad o cuando tiene su edad y luego van a imaginar cómo será cuando sea adulta. Y lo que escriban, o sea, lo van a guardar porque lo vamos a seguir utilizando más adelante. Entonces, con esta última tarea, número 3, hemos llegado ya al final de este video. Como siempre, les recuerdo a los que son nuevos por este canal, que se suscriban, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden dejarla aquí debajo en los comentarios y con gusto, pues estaremos respondiendo. De la misma forma, si quieren que envíe un saludo, también pueden escribirlo en los comentarios y en el próximo video les estaremos saludando. Así que un placer y nos vemos en el próximo.